Buenas tardes de nuevo a todos. Gracias por aguantar aquí hasta el final de esta interesante pero prolongada jornada. Me acompaña Rafael Estrella, que es vicepresidente del Real Instituto Elcano. Como siempre, Rafael, gracias por acompañarnos en esta breve sesión de conclusiones. Creo que la jornada en general ha dejado con claridad un conjunto de mensajes muy interesantes. No quisiera yo recordarlos todos, pero sí rescatar algunos puntos de los que han centrado nuestra conversación. Tuvimos una sesión de apertura muy interesante, a la que siguió una conversación con Claudia Cronenbold, que es la vicepresidenta para América Latina del Consejo Mundial de la Energía. En esa sesión conocimos las conclusiones del reciente Congreso de Estambul y vimos los escenarios que tienen nombres musicales, el Modern Jazz, el Unfinished Symphony y el Hard Rock, dependiendo del nivel de consenso que puedan generar las distintas formas de respuesta ante los grandes desafíos a que se enfrenta el sector energético, con una señal, un signo de interrogación que ha estado sobrevolándonos durante todo el día, que es la posición que pueda adoptar la nueva administración en Estados Unidos tras la elección del presidente electo Donald Trump. A continuación, hemos tenido un panel muy interesante sobre economía política de los precios de la energía. Se han dejado muchos mensajes sobre la mesa, el impacto que puede tener el bajo precio de la energía en la economía de los países productores y hasta qué punto o no los países productores pueden adaptar sus economías, teniendo mucho cuidado con no quebrar el contrato social que en algunos de estos países descansa en el uso de una gran cantidad de recursos para atender las expectativas de su población. Se nos ha recordado que debemos tener presente a los clientes y las decisiones que toman, que muchas veces no están bien reflejadas en los escenarios. Y ha sido muy interesante, creo, este mecanismo de votación instantánea que hemos utilizado, que sobre los grandes drivers del escenario energético hemos visto que para la mayor parte de nosotros no es muy importante el precio del carbono. Lo más importante, no es muy importante, por cierto, el mercado único europeo. Lo más importante es la geopolítica y la seguridad del suministro y los precios de las materias primas. Acabamos de seguir un interesantísimo panel sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Algunos mensajes que yo creo que merece la pena recordar es la importancia también aquí de la conversación con la sociedad, con una comunicación mucho más activa que de esa voz y participación que reclaman las nuevas clases medias. Se ha hablado de la importancia de manejar una información estadística de calidad y el papel muy reforzado que tienen las colaboraciones público-privadas en hacer realidad los objetivos de desarrollo sostenible. Me ha gustado mucho una expresión que ha utilizado, me parece que Scott, que decía que energy is the golden thread that connects todos los SDGs. También ha sido muy interesante ver las preguntas y la opinión de la audiencia, que venían a atribuir a la industria en esta materia sobre todo una responsabilidad de facilitar el acceso a la energía y de desarrollar nuevos productos, servicios, nuevas tecnologías energéticas para hacer frente a todos estos objetivos. Y hemos visto un año más, le hemos tomado el pulso al sector energético español con este Issues Monitor, que da información muy interesante, yo diría que muy consistente, viéndola dos veces, y que nos advierte sobre asuntos emergentes de la agenda, que por ejemplo hoy ponía el acento sobre las ciudades sostenibles y un debate que está claramente en auge como es el de la calidad del aire y la movilidad en las ciudades.
Eso por mi parte, pero sobre todo yo querría invitar a Rafael, con la perspectiva del Real Instituto Elcano, a hacer su resumen de cuáles son los grandes elementos a tener en cuenta en estas materias que hemos abordado hoy. Muchas gracias, Arturo. La colaboración del Instituto Elcano con el Comité Español del Consejo Económico, del Consejo Mundial de la Energía, lleva ya 5 años, creo recordar. Hace 5 años nuestra participación aquí era una cuestión sectorial, un colateral que tenía un responsable que está aquí, nuestro director, investigador principal en materia de energía, Gonzalo Escribano, pero no era una parte transversal ni integral de nuestra agenda. Lo que hemos podido ver hoy aquí, ya lo veníamos viendo, es que la energía, se acaba de decir, es ese golden, ¿cómo era? Thread. Golden thread, I will not say thread, pero que sí que atraviesa todos los objetivos de desarrollo sostenible, atraviesa las políticas que tienen que ver con el cambio climático, que a su vez están relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible, y además, para hacerlo aún más atractivo para el trabajo de un instituto de estudios estratégicos y de relaciones internacionales, está en el puro centro de la geopolítica. La energía está en la geopolítica y la geopolítica atraviesa la energía. Yo, escuchando a Marta, me ha parecido interesantísimo. He recordado que el World Economic Forum hace un análisis de global risk, riesgos globales, y en su informe de 2016 establecía 7 drivers, 7 driving forces, 7 ejes centrales de la seguridad internacional, y luego analizaba con un panel. Me gusta mucho más lo que tú has hecho, más bonito, más atractivo, incluida la gráfica, pero es interesante decir que ellos señalaban 7 grandes áreas de seguridad, y si uno va pensando en esos ámbitos de riesgo, la energía está prácticamente en todos ellos. Los recursos, la lucha por los recursos, sean el agua, o sean los alimentos, o sea la energía, la gestión del cambio climático, la competencia geoestratégica, la estamos viendo también vinculada con la energía, la cohesión social, y se ha hablado mucho hoy aquí de cohesión social y de desarrollo vinculado a la energía, la innovación tecnológica y sobre todo los retos y lo que pueden suponer las tecnologías emergentes, de lo cual se ha hablado también aquí, la innovación, los cambios demográficos que tienen que ver con el envejecimiento de la población, con los problemas de pobreza energética o que tienen que ver también con las ciudades, y de ciudades se está hablando aquí también bastante, o la gobernanza eficiente, la corrupción, las buenas prácticas, de lo cual en el panel anterior también se hablaba mucho. Y finalmente se habla, el 7º vector es los riesgos, las amenazas asimétricas, incluyendo el cisne negro. Yo no creo que Trump sea un cisne negro, pero Trump desde luego sí que supone una variable que no tanto por lo que vaya a hacer, sino por la imposibilidad de prever lo que va a hacer, de que hoy podamos prever lo que va a hacer, pues sí tiene características que le sitúan en esos riesgos asimétricos. Se ha hablado mucho de la importancia que tiene la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, en el sentido en que es totalmente transversal, que confluyen dimensiones políticas, económicas, temas que tienen que ver con las instituciones, con la sociedad, con el comercio, con la energía, con el acceso a una energía sostenible y accesible, con la sostenibilidad de la producción y del consumo, con la innovación, con las ciudades y su sostenibilidad. Y creo que ha sido muy enriquecedor lo que yo he podido escuchar, en particular en este último panel, porque no he podido asistir a los otros por razones de tipo personal. Pero
Al mismo tiempo se nos recordaba que en estos debates que estamos teniendo sobre los precios de la energía, y ha habido un panel sobre ello, se nos recordaba que 87 millones de personas en América Latina todavía usan leña, y se nos recordaba también que en estos debates sobre los precios, sobre la extensión de la energía a personas o a sectores que no la tienen todavía, pues que hay 1.200 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, aunque al mismo tiempo, y eso tiene que ver con el tema de cambio climático, los 2/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero están vinculados a la producción y al consumo de energía. Y parecería que, al mismo tiempo que se ha hablado de los precios, me ha parecido interesante una reflexión que he podido ver sobre los precios y sobre la OPEC. Esto parecía en algún momento una casa de apuestas. Yo lo he seguido por Twitter y había apuestas sobre si había un 30% o un 35% de probabilidades de acuerdo. Yo me quedo con algo que se ha dicho en esa mesa, y es que si no existiese la OPEC, probablemente los precios estarían aún más bajos. Lo cual es una reflexión interesante y enriquecedora. Pero claro, en ese debate sobre los precios quizá falta una dimensión que encaja, que enlaza con la Agenda de Desarrollo Sostenible. En la India, una persona tiene que dedicar en horas de trabajo 24 veces más que en la Unión Europea, en España, en Reino Unido, en Francia, en promedio, de su trabajo para comprar un galón de gasolina. Galón, pongamos norteamericano, da igual. En Tanzania, 60 veces más. En Bangladesh, 90 veces más. O incluso, por ir a fronteras, en México, 25 veces más que en Estados Unidos. Esto tiene que ver con el nivel de desarrollo, con el nivel salarial, con la capacidad adquisitiva, pero también puede tener que ver con las políticas de costes y de precios de los productos. Se ha dicho que, así como vemos una cierta y bien reconocible gobernanza en materia de objetivos de desarrollo sostenible y también en materia de lucha contra el cambio climático y sus efectos, esa gobernanza no existe en el ámbito de la energía, no existe una gobernanza energética. Y esa es una gran carencia. Al mismo tiempo, eso supone algo que resulta, y vuelvo al comienzo para acabar ya, resulta atractivo para nosotros como un instituto de estudios internacionales, para nuestros analistas. Es decir, esta mañana mi presidente, Emilio Lamo, evocaba a Kaplan y su libro La venganza de la geografía. Yo invocaría un artículo de un estudioso académico norteamericano, Walter Russell Mead, un artículo reciente que se llama El regreso de la geopolítica, la venganza de las potencias revisionistas. Por potencias revisionistas se refiere, con carácter general, concreta, de manera específica, caso de Rusia, caso de Irán, caso de China, con distintos elementos. Y en dos de ellos, al menos, muy directamente vinculados a la energía, en el otro también en otro modo. Y claro, para nuestros investigadores, la verdad es que ustedes, el sector de la energía, están ofreciendo oportunidades de éxito. De éxito me refiero a académico. Es decir, escribir sobre las crisis geopolíticas y el impacto que está teniendo, pues, por ejemplo, el tema de Rusia, Irán, Oriente Medio, África, todo vinculado a la energía, las crisis de los precios de los productos en Argelia, en Nigeria o en Venezuela, por supuesto, pues, o las caídas bruscas. Por cierto, en ese informe que yo les decía antes del World Economic Forum, hacían también un diseño de probabilidad y de impacto. Hacían dos cuadros, uno de probabilidad y otro de impacto. En el de impacto, la evolución de los precios del petróleo ha aparecido con bastante consistencia. Pero, curiosamente,
en la mayoría de los años el mayor impacto se atribuía a una caída brusca, brutal, de los precios del petróleo. Salvo algún año que debían estar bastante bajos, y entonces, una serie de unos 10, 12 años, se atribuía la amenaza, lo que se veía como impacto, como amenaza de impacto, era una subida importante de los precios del petróleo. En cualquier caso, los precios arriba o abajo, la no estabilidad, la incapacidad para modular los precios del petróleo es percibida como un riesgo o como una amenaza. Y quería acabar pues, dando las gracias a todos. En primer lugar, a Arturo. Con Arturo hemos trabajado desde el Instituto Elcano y en la relación personal a lo largo de este tiempo, pues con una gran complicidad y con un gran alto grado de entendimiento. Y él ha sido el que nos ha facilitado y el que nos ha impulsado que hoy estemos aquí, que haya estado Iliana Olivier hoy, que es nuestra investigadora principal en materia de cooperación al desarrollo, y que estemos implicados. Y como esta mañana se decía que de las distintas opciones que hay, la Sinfonía Inacabada es probablemente la que más se acerca al cumplimiento de los objetivos en materia de reducción, yo espero y estoy seguro que esta va a ser una sinfonía inacabada y que seguiremos tocando la música juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Dos palabras de agradecimiento y despedida. En primer lugar, los agradecimientos. Como se respiraba y como ha dicho Marta, estamos en el último año de nuestro segundo mandato, el equipo de Repsol, al frente del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía, y eso me hace poner un mayor énfasis en esta ocasión en los agradecimientos. El agradecimiento al equipo de Enerclub, que nos da un apoyo extraordinario siempre. El agradecimiento al equipo de Repsol, mucha gente que colabora en este evento, el equipo de servicios institucionales, de eventos, de servicios generales, de comunicación, el equipo en particular de Marta Camacho, en su rol de secretaria general en la Dirección de Relaciones Institucionales de Ángel. El equipo del propio comité. Yo creo que el CECME tiene un gran activo, que es que sus miembros, que los hemos visto hoy representados en esa front row por altos ejecutivos, se comprometen mucho con el comité y lo están convirtiendo, yo creo, en una institución en la que da gusto trabajar. El Real Instituto Elcano, que para nosotros es un lujo que nos aportéis vuestro conocimiento, vuestra perspectiva, vuestro liderazgo y vuestros expertos. Gonzalo Escribano merece, desde luego, también nuestro reconocimiento. Dicho todo esto, nos quedan algunos meses de labor y, como dicen los taurinos, hasta el rabo todo es toro, así que ya tendremos ocasión de despedirnos. Mencionaba Rafa alguna información que le ha llegado vía Twitter y me dicen que hoy en bastantes momentos hemos sido trending topic, lo cual yo creo que reconoce el gran interés que suscita esta relación entre la agenda internacional y la energía, que ponía ahora de manifiesto también Rafael. De modo que hagamos crecer esta conversación sobre estos temas, despiertan un enorme interés. Hay muchos de los elementos que van a configurar el futuro que dependen de cómo se articule la energía con la geopolítica y las relaciones internacionales. De modo que gracias a todos por vuestra presencia y hasta la próxima.